Hola, buenos días. Bueno, nuevamente estoy contenta de podernos reunir. Estos son los seminarios que el IAMBRA organiza para difundir la actividad de los investigadores. En este caso tenemos a la magíster Sonia Mercado, que nos va a presentar su trabajo de tesis sobre, bueno, acá tengo el nombre, enfoque de la investigación sobre la participación activa para el desarrollo local. Y bueno, nos pone muy contentos que podamos presentar estos seminarios y difundirlo. Toda la información, estos seminarios quedan grabados en la UNDEC TV para su disponibilidad. Muchas gracias y escuchemos. Bueno, gracias Patricia, gracias a los presentes por estar. Somos pocos pero buenos. Bien, les comento que, bueno, este es el tema de mi tesis, ¿sí? Lo que decía Patricia, aportes desde el enfoque de la investigación a acción participativa al desarrollo local de un asentamiento rural del norte de la provincia de La Rioja, en este caso Antinaco, ¿sí? Con este tema me recibí justamente de la maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, como toda tesis, en realidad tiene un equipo de trabajo atrás, ¿sí? Y acá quise mencionar a todas las personas que de alguna manera contribuyeron para este trabajo de tesis, ¿no? Nos fundamentamos en un primer proyecto que es la identificación de acciones para el desarrollo local, ¿sí? De comunidades rurales del Valle Antinaco Los Colorados, que se desarrolló en el año 2017-2019. Con el iniciador que fue Néstor Bárbaro, con Ula Carling en ese momento, nuestros mentores de alguna forma, Ceci, que fue, y bueno, es mi colega, mi compañera de trabajo, y además fue mi directora de tesis, Claudia, bueno, Ceci Sotera, Oscar, ahí están todos mencionados en el PowerPoint para que ustedes sepan quiénes fueron trabajando. Posteriormente se siguió trabajando y bueno, quiero destacar también que no solamente son los del equipo de trabajo, o sea, los profesionales, sino también la gente de Antinaco, ¿sí? La directora de la escuela, los maestros y los pobladores, ¿no?, de la comunidad de Antinaco, que hicieron posible también esto. Después trabajamos otro año más, 2020-2021, nos tocó trabajar en pandemia también, otro título de proyecto que es un FICIT. También estuvimos trabajando ya con Carly, ¿sí? Néstor ya en ese momento había partido. También algunos del equipo de trabajo continuaron y otros, bueno, se fueron, ¿sí? Posteriormente, ya no tanto vinculado a la materia prima de la tesis, pero seguimos trabajando con la misma temática, y en Antinaco se desarrollaron un proyecto más y el actual, que esperamos que se apruebe en este tiempo, ¿sí? Que es lecturas en clave de sustentabilidad de propuestas de desarrollo local para asentamientos del Valle Antinaco Los Colorados, que esperamos que se pueda realizar. Ahí estamos en un grupo reducido, fuimos quedando algunos nada más, con algunos alumnos, y bueno, seguimos trabajando con la escuela de Antinaco, con los pobladores de Antinaco. Bien, les presento, bueno, el área de estudio, la zona de Antinaco. En varias oportunidades se nos invitó a participar de algunas actividades y bueno, y pudimos sacar esa foto desde la parte más alta, desde la Piedra Lisa. Sí, bueno, justamente Antinaco se encuentra ubicado en la ladera occidental del Cerro Velasco, justamente a 17 kilómetros de la ruta principal. En realidad es la ruta 40, pasa la ruta 40, ingresan 17 kilómetros y están en lo que sería Antinaco, rodeado de varios cerritos, ¿sí? Que, bueno, gracias a los pobladores pudimos conocer. Obviamente está en el departamento Famatina, sí, La Rioja.
¿Cuál fue el objetivo principal de este trabajo? Fue, bueno, justamente analizar alternativas de desarrollo local para la localidad de Antinaco, basadas, ¿no?, en los recursos, las capacidades endógenas a partir del enfoque de la investigación-acción participativa, que ya les voy a contar de qué se trata, y que sean identificadas, ¿no?, como viables o posibles por los propios pobladores y que funcionen como estrategias para, bueno, para el desarrollo de la comunidad. Ese era el propósito fundamental de este trabajo, ¿no? Los objetivos específicos, bueno, era registrar, describir cuáles eran los actores de Antinaco con los que podíamos trabajar, con los que podíamos, bueno, hacer nuestros contactos previos, obviamente. Con este tipo de metodología siempre tenemos que saber llegar a la comunidad, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, después de escribir cuáles eran las principales problemáticas, después reconocer cuáles eran los aspectos históricos, todo esto, objetivos que después de varias visitas pudimos realizar, ¿no? Bueno, después localizar espacialmente los recursos, dónde estaban ubicados, los recursos naturales, los recursos culturales, después registrar, ¿sí?, las posibles soluciones, que para esto tuvimos ciertas metodologías implementadas, después les voy a contar. Identificar y evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del contexto de Antinaco y determinar cuáles eran las alternativas de desarrollo local. Todo esto eran los objetivos específicos. Bien, los conceptos fundamentales y los antecedentes referidos a estos conceptos, bueno, investigación-acción participativa, se buscó algunos antecedentes, se encontró, ¿no?, que en el NOA, en el NEA, se estuvo trabajando con tipo de metodologías participativas vinculadas al INTA. El INTA trabajó y trabaja actualmente en cuestiones rurales vinculadas a este tipo de metodologías directamente con la gente, incluso con la aplicación de tecnología y esas cosas que antes no le funcionaban. Se dieron cuenta que con la investigación-acción participativa es como más mejor la implementación, ¿no? Después, sobre el desarrollo local, se encontraron varios lugares donde se trabajó con el desarrollo local. Nos enfocamos en los planes estratégicos, ¿sí?, puntualmente, y Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba desarrollaron sus planes estratégicos con la gente, ¿no? Y esto es con la participación de la comunidad. Después Jujuy, en trabajos muy específicos se encontró antecedentes, y también en la provincia de La Rioja se encontró al menos hasta el momento de la tesis, de la presentación de la tesis, un registro de una tesis, ¿sí?, sobre un proyecto que se quería implementar en toda la capital, pero que no se aplicó, ¿sí? Esos son los antecedentes referidos al desarrollo local. Con sistemas complejos me costó un poco más. ¿Por qué? Porque sistemas complejos no hay muchos trabajos en Argentina referidos al desarrollo local, investigación participativa y sistemas complejos. Encontré un trabajo que me pareció que base para poder implementar mi trabajo de tesis, que unió el desarrollo local y los sistemas complejos, y esto me sirvió a mí como antecedente, ¿no? Y bueno, después, en cuanto al marco teórico referencial, obviamente, al ser una maestría de ambiente, tocamos el tema ambiente, entendiendo al ambiente no como la naturaleza que nos rodea, sino la que nos incluye y de la que somos parte, ¿no? Entonces, estas interrelaciones, sí, que se realizan en un ambiente es lo que se considera en realidad actualmente el ambiente. Acá mencioné, bueno, uno de los autores más destacados, Gómez Urrea. Él dice: es del entorno vital, el sistema constituido por elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos, y que interactúan entre sí con un individuo y con la comunidad en la que vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos, ¿sí? Justamente que estuvimos ayer con el Día del Ambiente, no podemos evitar pensar en el deterioro del ambiente que nos perjudica, ¿sí? Nos engloba, nos perjudica a nosotros mismos. En cuanto a la sustentabilidad, un tema bastante complejo,
tomado por diversos autores de diferentes formas, va la sustentabilidad desde la fuerte a la débil, ¿sí? Con diferentes implementaciones y a veces mal usada. También se tocó, ¿no? en esta tesis. Bueno, y después la relación de la investigación cualitativa y las IAP. La IAP es un tipo de investigación que está dentro de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se caracteriza por estudiar a las personas en el contexto, ¿sí? Buscar a las personas y mirar todo su contexto y hacer un análisis, ¿no? Descriptivo, puntual de esas interrelaciones. La IAP, ¿no? Tiene una connotación particular que ya no solamente observa a los individuos en el contexto, sino que les da la oportunidad de participar y ser el actor fundamental en su cambio o proceso comunitario, ¿no? Y ahí está la acción participativa. Bueno, justamente la investigación acción participativa lo que busca es, con la palabra acción, busca que los propios pobladores, en este caso, comunidades, sociedades, puedan tomar parte en los procesos de cambio, ¿no? Que sean ellos los propios actores, como dije recién. Y lo que tiene este tipo de metodología es que la teoría se va construyendo en la medida que avanzamos, se construye con la gente, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, este tipo de enfoque, de acuerdo a Sirven y Rigal, que son los que han trabajado mucho en esta temática, está ligada mucho a movimientos sociales, transformadores de las estructuras de poder en América Latina, ¿no? Bien, ¿cómo nace este concepto? Bueno, un referente, el primer referente es Kurt Lewin, con algunos escritos que él realiza. Posteriormente surgen otros referentes, ¿sí? En dos líneas, tanto en la educación como en las ciencias sociales. Los que trabajan en educación, bueno, están Lewin, Lawrence, Hilda Taba y Marta Labanovich, son argentinas, ¿sí? Son personas que trabajaron en las cuestiones de educación en Argentina. Pablo Freire, que es un representante latinoamericano, también trabajó en educación, pero favoreció también a las de las ciencias sociales. Sus enfoques ayudaron a la IAP en las ciencias sociales. Bueno, esto no pasó de un día para otro, ¿no? La aparición, por decirlo de alguna forma, de la investigación acción participativa, sino que fueron movimientos a lo largo del mundo donde empezaron a surgir estas ideas de ya no solamente investigar, ¿sí? Y decir, bueno, investigamos acá, solo nosotros sabemos, los investigadores nada más, sino que incorporar a la gente en esos procesos de investigación donde la gente también sea beneficiada, ¿no? De ese proceso, ¿no? Bueno, justamente un referente latinoamericano, después ya cuando se empieza a trabajar la IAP en Latinoamérica, es Falsborda, ¿sí? Junto a un grupo de trabajo. Ellos iniciaron La Rosca, sería la primera ONG que trabajó esta temática, y ellos tenían esta visión de decir, bueno, me parece que la gente nos necesita de nuestros conocimientos, o sea, no, pero tampoco en esa posición de saber más, sino de decir, necesitamos organizar algunas cosas, aprender mutuamente para trabajar en conjunto. Así que es muy, muy interesante esta metodología. Bueno, sistemas complejos, esto para mí me costó un poquito porque, bueno, nunca lo había visto en la carrera. Los sistemas complejos es mirar un objeto de estudio y entender que tiene elementos, o sea, no es un solo objeto, sino que interactúa con otros elementos y a su vez va reorganizándose en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, en el momento, incluso adaptándose a las condiciones actuales. Bueno, en este caso aparece en el 50, ahí puse algunos referentes del tema, ¿sí? Referentes puntuales es Rolando García, Morín y Pedro Miramontes, son que estuvieron trabajando netamente con los sistemas complejos en Latinoamérica.
Bueno, acá un poquito lo que yo les decía, el tema de cómo se estudia desde el punto de vista de los sistemas complejos, que estudiamos a Antinaco, por ejemplo, como un todo con partes, con elementos que van interactuando y esas interacciones provocan modificaciones, variabilidades, ¿no?, a lo largo del tiempo. No me voy a detener mucho ahí, pero bueno, después tenemos, bueno, esto era así más cercano a lo que yo hago, el tema de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, la palabra desarrollo viene a como a reemplazar de alguna manera el crecimiento económico. Las grandes las grandes empresas, las industrias estaban en un momento determinado, ¿sí?, en la década del 80 es cuando surge también esta idea de sustentabilidad y demás, estaban pensando, pero están consumiendo, usando todos los recursos naturales, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay gente que se beneficia y hay mucha pobreza, entonces ¿cómo lo vamos a solucionar? Y bueno, empiezan a trabajar en esta idea, manejan varias ideas hasta que dicen, bueno, y si hablamos de desarrollo, ¿no? Después se incorpora quizás posteriormente el desarrollo sustentable a la par. Pero bueno, ese desarrollo se piensa con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas y no solamente en tener dinero, un crecimiento económico, es decir, tener cosas materiales, sino también tener educación, salud, todo lo que le hace bien al ser, ¿no?, al ser humano. Bueno, ahí lo van a ver, alfabetización, salud, distribución equitativa de los recursos, ¿no?, cuando se piensa en desarrollo, políticas públicas que favorezcan a todos, ¿sí?, leyes que beneficien a todas las comunidades, y después viene el desarrollo local, o sea, local, porque son dos conceptos bastante complejos, por decirlo, por eso los separan estos autores, y cuando hablan de local, siempre pensamos que es algo chiquitito, que es un lugar, un pueblito. No, cuando hablamos de local tiene que ver mucho con las interacciones de las comunidades, ¿sí? Pueden ser sociedades grandes, urbanas, rurales, eso es indistinto. Pero lo que lo caracteriza es que cada uno tiene una participación, una vinculación, una identidad, algo que los identifica, ¿no?, como sociedad, como comunidad. Y después, bueno, surge el desarrollo, hay un ruidito, el desarrollo local, ¿sí? Y esto es algo que surge de mi tesis, esto puedo decir que lo armamos después de varias lecturas, ¿sí?, del desarrollo, de lo local, armamos este pequeño concepto y dice que es un proceso, todos los autores coinciden que es un proceso que se realiza en un territorio determinado, limitado o no, ¿sí?, no siempre tenemos límites físicos, jurídicos, demás, que tiene un objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores, en este caso, en el ámbito social, económico, político, cultural, haciendo uso y revalorizando los recursos disponibles para mantenerlo e incluso acrecentarlos. A su vez requiere la participación de los sectores involucrados, comunidades, gobiernos, empresas, generando cambios estructurales en el territorio a lo largo del tiempo. Eso sería una conceptualización de lo que sería el desarrollo local. ¿Sí? Fui desarrollando un poco todos los conceptos que uso en esta tesis y que le dan fuerza, ¿no?, al trabajo. Bien, después avanzo sobre la metodología general, avanzamos porque es un trabajo conjunto, como les digo. El primer eslabón, la primera escalón fue el contacto con la gente. Este contacto con la gente, bueno, acá está una presente, una de las personas que trabajó con nosotros, gracias. Y bueno, fue nuestro vínculo con el resto de las personas en Antinaco. Posteriormente, después de ese vínculo, de llegarnos a la escuela, de conocer a las personas, empezamos a trabajar y a delimitar cuáles iban a ser los objetivos de trabajo, ¿no?, del proyecto y de la tesis también. Esto fue un lío también. Bueno, acá van a ver
hemos buscado varias técnicas. En ese momento yo había hecho un curso de metodologías participativas, así que había visto muchas metodologías participativas, pero no sabía cuáles eran las mejores o cómo implementarlas en ese momento. Entonces, en base a lo que nosotros observamos, bueno, como les digo, fuimos varias veces antes de poder hacer los objetivos con los que íbamos a trabajar, y en base a esos objetivos armamos las metodologías. Ustedes van a ver acá, son un montón, después si quieren les paso. Mi tesis creo que va a salir publicada pronto en el repositorio de la UNCI. Les puedo pasar el link si quieren chusmear o no. En total son 8 metodologías que son las principales que hemos usado, ¿sí? Y las complementarias son 3, ¿sí? Y ya igual después las vamos a ver particularmente a todas. Ay, perdón. Bien. Entonces después, bueno, después nos dimos cuenta, esto fue a lo largo del trabajo, que estas metodologías se iban vinculando unas a otras. Entonces, con la implementación de estas metodologías, nosotros nos dimos cuenta cómo se iban retroalimentando entre sí. Entonces, van a ver en esta imagen cómo del sociograma, que es como el mapeo de los actores locales, se van desarrollando el resto de las metodologías, y todas las metodologías tienen en común que hay 3 metodologías principales: observación, ¿no?, participante, entrevistas y mesa de intercambio, que esas se hacen a lo largo del tiempo. Bien. En ese diagrama ustedes lo que van a ver es todas las metodologías implementadas y la relación que tienen ellas. Lo que quisimos mostrar en este diagrama es que todas se relacionan entre sí, ¿sí? Que no es que estaban solitas por un lado y que no sirvieron de nada, no, sino que todo el tiempo íbamos y veníamos en esas metodologías. Incluso cuando las volvíamos a leer nos dábamos cuenta de qué relación tenían con las otras nuevas metodologías. Bien, igual esto no fue tampoco algo que fijo, que se armó y dijo, bueno, vamos a hacer esto, y no, fue flexible, tuvimos que cambiar cosas en el camino, nos dimos cuenta que teníamos que retocar algunas otras cosas, bueno, ahí surgieron nuevas, ¿no?, propuestas. Bien, después les muestro, no, creo que me falta... Me falta una más. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, había un cuadro que ahora no me sale, que vincula todas las metodologías que les quería mostrar. Bueno, no importa. El cuadro muestra la vinculación de las metodologías, ¿sí?, en un cuadro pintadito, del sociograma con el árbol de problemas, con la vinculación, pero bueno, eso ya lo entienden. Bueno, estas son algunas imágenes de trabajo comunitario con la gente, las personas que nos acompañaron, ¿sí?, en ese momento. Y bueno, y después de armar esto, bueno, pensamos, fue otro trabajo también arduo, vincular las metodologías como en cajitas. ¿Qué nos permitió cada metodología? Entonces nos dimos cuenta que el sociograma y el árbol de problema nos permitió trabajar la parte de diagnóstico de la zona, ¿sí? Después, con la línea del tiempo, mapa parlante y transecto, nos dimos cuenta que pudimos hacer una descripción de lo que sería la zona de Antinaco, las relaciones y demás. Esto se hizo posterior, ¿no? No es que lo pensamos antes, es interesante porque fue un proceso posterior, pero bueno, quedó bastante bien. Y después, para analizar, utilizamos el árbol de soluciones y el FODA, ¿sí? Ahí se plantearon las soluciones, se analizaron las fortalezas, oportunidades y amenazas y debilidades de la comunidad de Antinaco.
Las de cotejo, las metodologías de cotejo y revisiones, estas que yo les decía, observación participante, ¿sí? Mesas de intercambio, que nosotros le llamamos a eso cuando llevamos la información y la gente nos dice, che, pero se equivocaron, eso no está bien lo que dicen ahí, y esto no es así. Entonces ahí nos vamos retroalimentando, y a eso le llamamos nosotros mesas de intercambio o mesas creativas, que le llaman algunos autores. Y después las entrevistas, no se hizo entrevistas a todos, pero se hizo una entrevista grupal, por ejemplo, algunas entrevistas específicas para obtener datos e información particular. Y bueno, de todo esos cuadritos, ¿no? Y este cuadro gigante, aparecen las alternativas de desarrollo local. Del análisis incluso, obviamente que no fue así lineal, obviamente que se ha analizado todo, aparecen las alternativas, y esas alternativas después son evaluadas con otra técnica que le llamamos diagrama de araña, ¿sí? Que también lo hicimos en forma participativa. Bueno, esto es importante porque también utilizamos lo que sería la triangulación de datos, de investigadores y de métodos. Cuando hablamos de sistemas complejos, inevitablemente tenemos que hablar de este tipo de trabajo, ¿no? Interdisciplinario, primero entre el grupo de trabajo, después entre los datos. Como yo les venía contando, estas metodologías se triangulan entre sí porque la información que obtenemos de una la usamos para la otra, y así, ¿sí? Y la triangulación de métodos, a ver, acá les voy a mostrar una imagen. Acá en este caso de investigadores, tiene que ver mucho también con lo que los pobladores de Antinaco, la directora, las maestras, bueno, pusimos ahí muy general, con respecto a los conocimientos no disciplinares, el conocimiento local, el conocimiento popular que tiene, ¿no? la comunidad y estas personas, estos autores. Después están los conocimientos disciplinares, todos los, que ingenieros agrónomos que eran estos, los licenciados en turismo, los geólogos, todos estos conocimientos que nosotros ya venimos de alguna manera formateados y nos cuesta ver otra forma, ¿no? de conocimiento. Sin embargo, en este trabajo comunitario pudimos hacer una ida y vuelta, ¿no? Con la comunidad, entre nosotros, pero también con la comunidad, aprender con la comunidad y ver que no nos distanciamos tanto en el conocimiento. Hay mucha gente que trabaja en el campo y que tiene los conocimientos precisos y exactos como si fuera un ingeniero agrónomo y no necesita, ¿no? otra cosa. Entonces fue muy interesante, muy productivo, y ahí se dio la transdisciplina, lo que necesitamos para los sistemas complejos, pero también se dio el diálogo de saber. Y esto es muy útil, muy fundamental para poder trabajar, ¿sí? en cuestiones generales, justamente en el desarrollo local. Bueno, acá está el triangulación de métodos. Este es el que quería mostrar ayer, pero no salía. Bien, este tiene que ver con fíjense, de un lado pusimos las mismas metodologías, ¿sí? Arriba están las mismas metodologías, abajo las mismas metodologías, y donde se cruzan están los cuadritos azules. Entonces eso nos dice que, por ejemplo, la metodología de diagrama de araña se vinculó con casi todas las metodologías, menos con la diagrama de araña, porque es la misma, y sí con las otras, ¿sí? Entonces hay otra metodología que es las mesas de intercambio, se vincularon con todas las metodologías, ¿se entiende? Me encanta este cuadrito que nos muestra la triangulación, en este caso de métodos. Bien. Después vamos a la parte de sistemas complejos, que ya un poquito les conté. Ver a Antinaco como un sistema donde existen cosas, elementos, ¿no? interactuantes. Nosotros mencionamos algunos aspectos puntuales de Antinaco y se relacionan con aspectos externos, y todo el tiempo se están vinculando. La dinámica interna tiene que ver con muchas cosas externas que vienen, que traen, que van, vienen, por ejemplo, docentes de otro lado a la escuela, producen una dinámica dentro de la escuela, se van, ¿sí? Esos docentes, los chicos se van, algunos a estudiar, porque Antinaco tiene una problemática que no tiene escuela secundaria. Entonces los chicos llegados a cierta edad tienen que irse de Antinaco, los padres se tienen que ir. Entonces hay toda una dinámica de sistemas complejos que no se puede estudiar por separado. No podemos decir, bueno, si hay trabajo, se quedan todos, no, porque
hay toda una complejidad en las relaciones que no es tan fácil de determinar, ¿sí? Y que hay que trabajar en conjunto y no por separado. Bien, y esta es la metodología de cada técnica. Esto fue bastante tedioso porque, bueno, hay técnicas, por ejemplo, que tuvieron 5 fases, como la ven ustedes acá, técnicas que fuimos al campo, o sea, preparamos la metodología, fuimos al campo, la aplicamos, volvimos, hicimos el trabajo en gabinete, es decir, recopilamos toda la información, la desgrabamos, la leímos, la entendimos, tratamos de entenderla, después volvíamos a hacer el trabajo en campo, que serían las mesas de intercambio, y después volvíamos a hacer un reajuste en gabinete de todo lo que habíamos aprendido. Entonces eso llevó mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, y resulta que hay 2 metodologías que no fueron así. Por ejemplo, mapa parlante se nos dio en 3 fases, porque el mapa parlante fue algo hablado. Entonces fuimos, aplicamos, o sea, trabajamos en gabinete, fuimos al campo, la gente ahí mismo nos contó, hicimos audio, grabaciones, y las dudas que teníamos las pudimos sacar directamente ahí. Así que eso nos requirió otra mesa de intercambio. Y el diagrama de araña también tuvo 3 fases, también fue como mucho más dinámico por la forma, ¿no?, en la que se trabajó. Así que esto nos muestra que cada técnica tiene su forma de trabajo y cada equipo, de acuerdo al trabajo que realice, va a ser bueno, la implementación que va a tener. Bueno, acá más o menos el diagramita que les digo, cada técnica tenía un objetivo, fuimos seleccionando las metodologías. Estas metodologías, bueno, requerían campo y gabinete, este trabajo continuo, ¿no?, y extenuante. Bueno, y acá están los resultados. No se aburran, no se vayan, ya casi terminamos. Acá en los resultados ustedes van a ver el mismo cuadro metodológico que implementamos a mediados del trabajo, y van a ver, por ejemplo, en descripción, que está la línea del tiempo, ¿sí? Van a ver, sacamos, bueno, no lo ven bien, nunca pude hacer que se vea perfecta. Esta es la línea del tiempo. En la línea del tiempo va de 1800 a 2018 aproximadamente. Información, datos específicos de Antinaco. ¿Cómo se acordaba la gente? Al principio nos costó porque no se acordaban las fechas. Parece que y empezaban a relacionar cuando vino tal, cuando vino cual. Entonces ahí se empezó a sacar, ¿no?, lentamente una idea general. Entonces hace poquito incluso se volvió al campo para trabajar o aumentar más cosas a esta línea del tiempo, ¿no? Y está quedando muy linda. Y esto es un recurso más gráfico, pero en realidad lo lindo es que queda un documento, ¿sí?, que le va a servir a la comunidad de Antinaco. Esperamos pronto ya sacarlo, ¿no? Esto es algo que tenemos pendiente. Es una cartillita con todos los datos históricos re interesantes e importantes para la comunidad. Bueno, perdón, ahí está, ese es uno. Después hicimos los mapas parlantes, ¿sí? Los mapas parlantes los trabajamos con la gente, después los volcamos en estos mapas digitales, en el Google Earth, para que ustedes puedan ver más o menos dónde está cada cosa, los sitios naturales, dónde está distribuida la flora y la fauna. También hicimos eso con el aspecto cultural, identificamos, ¿no?, los sitios de cultivo, las zonas culturales más importantes, ¿qué más? Bueno, la Casa del Chasqui, bueno, todos los sitios culturalmente importantes para la comunidad los marcamos en este lugar. Obviamente que queda un poco tosco, pero bueno, se puede ver por partes directamente, no hace falta verlo todo, pero bueno, en mi tesis lo tuve que poner así. Ahí ven un poquito más las zonas de cultivo y qué se cultivaba en cada zona, qué se cultiva actualmente, perdón, en cada zona, y bueno, otros detalles más. Bueno, también esto es transectos. Los transectos son caminatas con la gente, no es que vamos y nosotros nos metemos por cualquier lado y hacemos cualquier cosa, sino que primero definimos dónde queríamos ir y por qué. Y una de las razones del por qué era por todas las cosas que nos contaba la gente. Tienen que ir allá, y bueno, entonces definimos, bueno,
hagamos un mapa. Armamos un mapa y bueno, hablamos con la comunidad y preguntamos, bueno, ¿podemos ir allá? Sí, ¿cuándo? ¿Quién nos puede acompañar que sepa de la zona? Y bueno, nos fueron designando algunas personas y fuimos yendo, ¿no?, con esas personas donde ellas nos contaban cosas alusivas a esa zona donde fuimos, ¿sí? Muy interesante, se sacó mucha información in situ, sería, en el contexto donde suceden las cosas. Estuvo muy bueno. Bueno, eso sería, y bueno, acá ya me pasé, esto no es, acá tengo que volver acá. Bien, después en las de análisis, bueno, vimos lo que sería el árbol de soluciones. Fíjense, ¿qué me pasó? Ahí está. Bien, en realidad hicimos un árbol de problema al principio y después hicimos un árbol de soluciones. Por eso van a haber grupos de problemas, grupos de soluciones. Esto no lo hicimos nosotros, es decir, fuimos varias veces al campo porque lo que queríamos era que sea lo más real en cuanto a lo que la gente pensaba de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran sus problemas reales? Y entonces se determinó este grupo de problemas y después cómo lo podían solucionar, qué podían hacer ellos, no qué podíamos hacer nosotros, qué podían hacer ellos para mejorar esas problemáticas que tenían. Bueno, este fue el árbol, fue todo a mano, con papelitos así, escribiendo, ¿no? Esto ya es algo más gráfico general. Y bueno, y después está el FODA, que también se hizo en un afiche. Nos juntamos con la gente, fuimos evaluando cuáles eran las debilidades, las fortalezas, todo lo que la gente nos fue diciendo, fuimos agregando, ¿no?, a este FODA, que la verdad que fue muy... Todo lo que fuimos hablando anteriormente sirvió para realizar este FODA. Y ahí nos dimos cuenta que quizás también la dinámica que fuimos utilizando de las metodologías estuvieron acertadas, ¿sí? Entonces eso es bueno porque nos permite quizás para trabajar en otro lado, seguir trabajando con este tipo de metodologías que ya tenemos una experiencia de cómo se debe realizar. Y bueno, este es un cuadro donde fuimos tomando, por ejemplo, las temáticas identificadas, ¿sí?, en el árbol de soluciones, lo que se especificó, lo que se sacó del FODA, y en base a eso se hizo una propuesta de alternativas, ¿sí? En base a estas cosas observadas de este análisis, se proponen 9 alternativas de desarrollo local, ¿sí? Y bueno, y ahí ya está terminando. Viene la parte de evaluación, ¿sí? Se determinan las 9 alternativas y se evalúan. Van a ver ahí mismo cuáles son las alternativas, son 9 en total, y nosotros en ese momento solo identificamos 3 indicadores. Evaluamos las alternativas en base al interés, en base a los recursos y en base al tiempo, ¿no? Que puede ser costos, puede ser otras variables que las podemos usar después, pero en ese momento es las que implementamos. Entonces, esta que ustedes ven acá, esta araña, nos muestra en realidad la valoración según el interés de los pobladores. Y acá van a ver que el interés era el mejoramiento de la infraestructura, ¿sí? Como lo que salió en primer lugar, y de acceso al pueblo, que es el tema que nos hablaron desde el día 1 y permaneció hasta el día último. Después están las otras, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, hicimos el análisis de los recursos humanos, es decir, si esas alternativas se van a desarrollar, queríamos saber si había recursos humanos que los pudieran realizar. Entonces, ahí lo que se estableció que había recursos humanos para el mejoramiento del manejo del ganado, algo que es una técnica que se está perdiendo mucho, y nos sorprendió que saliera en primer lugar que hay gente que sabe, ¿no?, de esas técnicas. Y en segundo lugar, el tema del fomento de las actividades culturales y religiosas, que tiene que ver mucho con las festividades que tiene Antinaco, y generalmente ellos se organizan, hacen actividades, salen con el santo, ¿no?, que tienen varias festividades muy interesantes. Entonces, justamente tiene que ver mucho con esto que salió. Y la última, analizamos en base a la escala temporal, es decir, lo que se podría hacer, cuándo se podría hacer, y bueno, ahí se determinó,
algunos sí, que todas podrían realizarse en un corto plazo en general. Obviamente que comenzando lentamente y después avanzando, ¿no?, en mayor medida. Y bueno, después sacamos en limpio, ¿sí?, después de hacer este análisis, sacamos en limpio cuál sería la alternativa 1. Y en este caso es la 2, el mejoramiento de la infraestructura. Eso sería algo que la gente está interesada en que se realice. La segunda está orientada al mejoramiento de la gestión del agua, que eso es una problemática bastante compleja e interesante, ¿no? Y que eso sería algo en lo que trabajar, ¿sí? Después, bueno, las otras alternativas fueron quedando en tercer o cuarto lugar. Pero la idea con esto es poder empezar a trabajar con, ya teniendo esto realizado por la comunidad, y decir, bueno, podemos trabajar, enfocarnos en esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ellos también? Porque esto es información que dejamos, que charlamos, ¿qué puede hacer la comunidad? ¿Sí? Y bueno, esto es algo que sigue. Seguimos trabajando. Este año en realidad nos hemos enfocado un poco más en la parte de terminar los proyectos que tenemos pendientes, es decir, la cartilla para la gente. Estamos pensando en un juego, incluso con la misma línea del tiempo, y otras actividades que queremos terminar para poder avanzar, ¿no?, con el trabajo de las alternativas. Algo que no dije y importante es el tema del desarrollo local, que no se puede realizar sin la ayuda de la política públicas. Es inevitable, si la gente quiere hacer, pero si no tiene un acompañamiento quizás de alguien, resulta muy difícil. Entonces la otra etapa nuestra es poder hacer una mesa política que nos permita, ¿no?, nos permita mostrar esto a bueno, los políticos, ¿no?, de turno en este momento ahora, y ver qué se puede hacer, qué cosas en conjunto se puede trabajar. Sí, eso es algo pendiente. Y bueno, el trabajo me dejó varias conclusiones. Una, la forma de trabajo de las metodologías, ¿sí?, la experiencia en campo. Bueno, cumplimos con el objetivo, ¿sí? Analizamos las alternativas de desarrollo local, se respondió a la pregunta: ¿qué propuestas de desarrollo local motorizadas endógenamente se pueden plantear o articular, ¿sí?, que tiene que ver con el objetivo general? Bueno, esto es lo que les digo de las experiencias. Se articuló el trabajo con la comunidad orientado a las IAP. Se hizo un análisis de la valoración de las alternativas y se articuló con sistemas complejos y desarrollo local. Que a mí, por ejemplo, sí, como les decía al principio, sistemas complejos me parecía algo tan lejano, pero sin embargo estos conceptos se vinculan mutuamente, se alimentan y nos ayudan, sí, a trabajar mejor. Así que bueno, eso es todo. Tiene, según el censo, tiene 104 habitantes. Las actividades sí que ellos realizan es ganado, agricultura, y algunos tienen planes sociales. Tenían internet, pero ahora no está funcionando. Hubo sí un problema, ¿no?, con la antena, y creo que estaban sin internet. Nico. Necesité esto para salir, si no. Ahí está. Buen día para todos, felicitaciones, profe Mercado, excelente la presentación, le deseo la mejor de las fortunas en este trabajo. Para nosotros los antinaqueños, un orgullo que haya llegado su trabajo acá a presentarse, porque como todo pueblo somos ricos en historia, cultura, pero si no la ordenamos no la sabemos mostrar y contar. Así que para nosotros es muy útil el trabajo de su tesis, más que todo el trabajo de línea del tiempo, que esté ordenado y presentado como ustedes lo han trabajado, es muy importante. Tenemos muchos problemas, muchas debilidades y también
cosas a favor. El señor preguntaba del tema de la comunicación. El tema de la comunicación es un tema complejo. Se sigue teniendo ese problema principalmente. Teníamos internet satelital, ¿sí? Que había una empresa puntual que la municipalidad pagaba para la cobertura en la vía pública. Uno se podía conectar a Wi-Fi libre en la vía pública. La fibra óptica que preguntaba el señor todavía no es una realidad. Está el trabajo hecho, pero todavía no se puede. Cada vez tenemos menos señal y bueno, y estamos ahí organizándonos con la gente del pueblo para exigir, porque la comunidad, digamos, la comunicación es un derecho y bueno, queremos ese derecho que se cumpla, ¿no? En un pueblo tan chico y tan distante de todo, pero estamos a 50 kilómetros de cualquier otra población, ya sea para la cabecera de Famatina, para el próximo pueblo que es Pituil o para Chilecito, estamos a 50 kilómetros. Y por una cuestión de infraestructura, la relación que tiene el pueblo, la población, es más con Chilecito que con Famatina. Sí, porque no, todos los antinaqueños trabajamos o vivimos acá y encontramos todo. Un viaje conviene más a la ciudad de Chilecito que a la cabecera de Famatina. Bueno, ahí les sinteticé un poco y son muy festivos. Tiene 12 meses tiene el año, 15 festejos tiene Antinaco, así que sí, son muy festivos. Todo tiene que ver con la religión, excepto el aniversario de Antinaco, que lo comenzamos a festejar en febrero con distintas actividades. Y bueno, es un pueblo que baila y la gente que baila es feliz, así que bueno, le deseo lo mejor, profe, y muchas gracias. Como bióloga me interesa el tema de, bueno, ustedes lo deben saber y tener conocimiento con respecto al medio ambiente. He visto que hay un avance. Una vez fuimos a hacer un relevamiento a buscar hongos y he visto como que está avanzando la agricultura, o hay tierras que están o sea, bosques nativos o tierras que está avanzando la agricultura. Eso como es una problemática para el pueblo. Bueno, eso es algo que estuvimos trabajando también dentro del proyecto, no de mi tesis, pero dentro de los proyectos estos que le conté al principio. Y hicimos justamente, o sea, se realizó un intercambio con la gente del pueblo y fueron a visitarlos la gente de Carpa, que son los que están haciendo este proyecto, que creo que es a la entrada de Antinaco. Bueno, ellos fueron porque justamente las tierras se las dieron a ellos y bueno, fueron a comentar un poquito qué es lo que iban a hacer. Y por lo que nosotros observamos en ese intercambio, ¿no? Había mucha gente contenta de que, bueno, que haya una empresa, un trabajo en la zona justamente para, ¿cómo se dice? Que haya más dinamismo en la comunidad, ¿no? Es importante eso, o sea, sí había una molestia porque no se preguntó quizás, ¿no? Pero habían unos y otros, pero bueno, eso es interesante porque es la dinámica del pueblo, lo que ellos quieren, ¿no? O sea, lo que ellos quieren hacer, y algunos, o la mayoría podemos decir, cual ya le ve pasar a Nico, justamente estaban a favor de esto porque decían que les iba a dar vida al pueblo, que les iba a permitir, bueno, quizás unirse en un trabajo mancomunado, ¿no? En cuanto a los productos que ellos tienen, llevarlos, ¿no? En conjunto. Entonces había mucha gente contenta por eso, ¿no? Obviamente, como todo, hay también otras personas que piensan diferente, pero le paso al profe Nico, que es el referente.
Sí, este trabajo de desmonte y para la agricultura, la gente lo vio como favorable, ¿no? La gente del pueblo lo vio como favorable, ya que consideramos que preferentemente si está la agricultura trabajando, está más protegido el campo que dejarlo así nomás. Porque así nomás los mismos vecinos están deforestando, ¿no? Irresponsablemente se saca leña, se tala árboles, se caza. Entonces es preferible que haya un emprendimiento de agricultura que genera desarrollo social, desarrollo social para la comunidad, que esté el campo abierto y sin protección. Porque la verdad que los campos nuestros no tienen ningún tipo de protección. Va y cualquiera hace lo que quiere. Entonces, claro, Famatina, el departamento Famatina es considerado una zona de reserva. Desde los tiempos de que comenzó la problemática del Famatina no se toca, todo el departamento Famatina fue declarado zona protegida, área protegida, pero es un título nada más. Sí, así que lo vemos como favorable y no desfavorable. Sí. Sí, están trabajando, ya sacaron agua, comenzaron a sacar agua de las perforaciones. Sí, están trabajando. Los políticos, sea el intendente o las organizaciones así representativas, ¿participaron en algunas reuniones? ¿Colaboraron? No sé. Bueno, tenemos, claro, lo que pasa es que tuvimos, nosotros participamos en caminatas donde estaba el intendente, algunas personas en ese momento del gobierno. Lo que pasa es que nuestro proyecto duró bastante tiempo, desde el 2017, en realidad fuimos del 2016, 2017 en adelante, ¿sí? Y ahí pasaron muchas cosas, es decir, hubo diferentes políticos. Bueno, en su momento el profe también fue un representante, un secretario de gobierno, al último ya. Entonces como esa vinculación estuvo un poco con la parte política, pero fue como justo al último y no tuvimos todavía estábamos haciendo la etapa de diagnóstico. Y cuando pudimos ya se tenían que ir, entonces no pudimos trabajar. Hubo un interés, o sea, bueno, el profe nos ayudó un montón en realidad, y para trabajar en conjunto, pero bueno, ahí quedamos. ¿Sí? Nada más. Ahora hay que volver a retomar el trabajo con los políticos actuales, porque cambió el gobierno, entonces hay que retomar eso. Incluso hay un delegado municipal, por ejemplo, ahí en Antinaco, pero no lo conocimos una vez, creo, y nada más. Eso fue sí. Bueno, felicitaciones, muy interesante, Sonia. Yo tengo varias preguntas, pero quería saber si la única, o sea, la institución formal que formó parte del proyecto era la escuela, o la comisión o la cooperadora escolar, en términos formales, digamos, si hay un centro vecinal, cuál es la organización de base formal, digamos, que existe, o capaz que no la hay, y hay solo una institución, digamos, de hecho. Bueno, porque a veces cuando se trabaja con las escuelas, quizás la institución es la cooperadora escolar. Bueno, eso es una pregunta. Y después, la otra pregunta era que si se logró transversalizar todo el trabajo todo lo que tiene, especialmente lo que hicieron con el tema de la línea de tiempo para hacer toda una recopilación a través de la historia oral de la historia del pueblo de Antinaco, si eso se logró en algún momento transversalizar o curricularizar con los alumnos a lo largo de todos los años, algunas instancias, que los docentes hayan quizás logrado, que los chicos participen en el marco de sus asignaturas. Y después ahí vi que, te las hago todas juntas para que veas cuál me puedes responder. Y después ahí vi que salía como una cuando estaba la tabla del grupo de problemas y del otro lado grupo de soluciones,
Había dos cuestiones ahí que, bueno, como turismóloga, una era la falta de visitantes, o sea, la falta de pernocte o de permanencia por parte... no permanecen los visitantes, ese era un problema, ¿no? Entonces la solución sería que permanezcan los visitantes. Bueno, ¿qué surgió en el marco de esas charlas para proponer alguna alternativa a ese problema? Y después otro de los puntos, que no me acuerdo en dónde, pero hablaste de la presencia de festividades y como actividades, y uno de las alternativas creo que era esto, fomento de actividades culturales. Bueno, cómo se pensó también este fomento, ¿no? Fomento para el departamento, para gente de acá, o pensándolo ya más en términos de desarrollo turístico. Bueno, es mucho, pero... Espero acordarme. Bueno, la primera, bueno, nosotros nos vinculamos directamente con la escuela. En su momento estaba Carmen y bueno, y con el profe Nico, que fue como nuestro informante en todo a lo largo del proceso del trabajo en campo. Netamente la escuela, no hay hay otras entidades, pero no son formales. Del centro vecinal, claro, sí, es verdad, había un centro vecinal, es cierto. Se dice, no sé, terminó, su gestión terminó y ahora está. Bueno, eso sí, bien, profe. Y después la otra, la transversalidad, nosotros la línea del tiempo la trabajamos con diferentes grupos, por ejemplo, lo trabajamos con los maestros, los trabajamos con los niños, lo trabajamos con la comunidad de Antinaco, e incluso se invitó a alguna gente que no está en Antinaco ya, pero que sabía mucho de Antinaco, entonces se invitó también a esas personas. Entonces, la línea del tiempo con los niños, por ejemplo, fue más reducida porque los chicos no tienen un conocimiento. Nosotros queríamos apuntar quizá a lo que le contaban los abuelos, los padres, pero bueno, eran muy chicos y la verdad sí nos dieron muchas historias, eso nos sorprendió, nos llevaron a conocer, fue espectacular la línea del tiempo con ellos, porque se acordaron de las historias, de que había un profe, de un libro justamente donde estaban esas historias y bueno, nos comentaron. Y eso fue puntapié para hablar con los adultos, ¿no? Todo nos sirvió como de base para trabajar, pero no aportaron fechas ni datos como muy puntuales. La idea del trabajo posterior es poder articular esto, justamente que los chicos sepan, porque hay muchas historias de las zonas de la parte alta de Antinaco que no conocen, o sea, las nuevas generaciones desconocen un montón de cosas, no, desconocen que vivían en la parte de arriba, que vivían en los puestos, las actividades que realizaban ahí, los nombres de las quebradas y de los lugares, toda esa recopilación la tenemos. Por suerte, y eso es lo que este año se está trabajando, pero bueno, vamos lento, porque lleva todo un tiempito. Después hablaste de qué podemos hacer, como te decía, el tema de las alternativas solo quedaron ahí. El tema, algo que nos sorprendió mucho es el tema de que la gente quiere hacer turismo en Antinaco, entonces por eso se habla de visitantes. Cuando ellos ya manejan los términos incluso turísticos y nos decían no hay capacidad para recibir a los turistas, y me sorprendía yo porque eso, bueno, lo usamos nosotros más que nada. ¿Por qué? Ellos tienen muchas festividades, el tener muchas festividades, eso provoca que tengan muchos visitantes, que haya gente que va de diferentes lugares. Bueno, Buenos Aires, que mucha gente que vivía en Antinaco se fue a Buenos Aires, viene para las fiestas, las festividades de los santos, viene a participar y a veces no tiene dónde quedarse. Entonces es una problemática para ellos en esa época justamente del año. Y bueno, ¿qué más? Con respecto, bueno, al fomento de las actividades culturales, obviamente yo siempre pienso en turismo, pero bueno, ahora no se ha propuesto nada y no se ha visto nada porque lo queremos seguir haciendo con la gente, ¿sí? En base a lo que vemos. Obviamente nosotros identificamos muchas cosas, estamos trabajando ahora con 2 alumnas, no vinieron, pero bueno, Angie y Maca, que están por un lado enfocadas en la parte natural y por otro en la parte cultural. En la parte cultural ahí queremos, ver cómo eso se puede articular con actividades turísticas.
y el desarrollo local. Así que bueno, eso, pero estamos trabajando. Creo que respondí todas. Buenísimo. Nada, gracias a vos. ¿Algo más? Sí. No es una pregunta, es un aporte. Para el desarrollo de la zona, la nación tiene muchas leyes. Específicamente vi fotos ahí de chivitos y cabritos. Puede ser que haya unos cuantos pobladores que tienen manadas de chivos y cabros y cabritos. Hay una ley nacional, la ley Caprina, que promueve las actividades y financia las actividades. Deberían usar esos recursos o incluirlos en la tesis. Muy bien. Esa ley Caprina es importante. Muchas gracias, señora, y agradecemos a los asistentes. Hasta la próxima.